He tenido una semana muy ocupada. La Inquisición no descansa, y sus agentes parecen estar empeñados en asignarme una nueva tarea justo cuando apenas he terminado la anterior. Esta vez estamos descendiendo a un inactivo mundo tumba Necrón, el cual, según varios informes, contiene una cantidad bastante significativa de datos sobre su tecnología e historia. No estoy particularmente entusiasmado con la expedición. Digamos que los necrones no son precisamente la especie sinos más agradables, amigables. Citando al ilustre comisario Caiaphas Cain, los necrones son las criaturas más horrorosas de la galaxia. Y en lo personal comparto ese temor totalmente. He tenido la suerte de no presenciar muchos campos de batalla, pero los pocos que vi siempre involucraban a estas máquinas de muerte. Son temibles, son implacables, arrasan literalmente con todo a su paso, y abatir a uno de forma definitiva es casi imposible. Hablamos de acero viviente, de criaturas que marchan sin alma, pero con propósito, y que, en algunos casos, incluso disfrutan de lo que hacen. Una frialdad que hiela la sangre, y que cuando corresponde, un sadismo que hiela el espíritu. Saludos a mi querido explorador en busca de conocimiento. Existen seres en esta galaxia cuya antigüedad desafía toda comprensión. Si juntáramos cada año que nuestra especie ha existido, ni siquiera nos acercaríamos a la edad de estos entes. Son más antiguos que los Eldari, e incluso, dependiendo de cómo lo midas, más viejos que la propia disformidad. Hoy hablaremos de una de las primeras razas verdaderas de la galaxia, de lo que fueron, de lo que son, y de lo que perdieron para alcanzar la eternidad, y por supuesto, del oscuro camino que han decidido seguir, ahora que están despertando de su eterno letargo. Para empezar, recordemos una verdad. El imperio de la humanidad es inmenso, tan vasto que es imposible saber con certeza qué ocurre en cada rincón de la galaxia. Allá afuera hay razas sinos sin catalogar, especies que desaparecen antes de ser nombradas siquiera, guerras que jamás serán registradas y cataclismos que se perderán sin memoria ni mucho menos tumba. Por eso, cuando los necrones aparecieron por primera vez, destacaron por encima de cualquier otro. El poder y la amenaza que representaban estaba fuera de toda escala. Su habilidad y letalidad superaban a la mayoría de senos más peligrosos conocidos. En ese entonces, nadie sabía qué eran. Algunos creían que eran máquinas ancestrales creadas por una civilización perdida, que se había rebelado contra sus propios amos. Otros pensaban que eran unas reliquias de la edad oscura de la tecnología, remanentes de las máquinas que causaron tanto estrago durante la era de los conflictos. Incluso hubo quienes afirmaban que eran máquinas extragalácticas, o sea, sin propósito claro, sino un origen, avanzando sin detenerse, desolando todo a su paso. A estos primeros encuentros se les conoce hoy por varios estudiosos como los Holocrons, una etapa donde el imperio pues básicamente solo podía especular sobre su origen. En aquel entonces los necrones parecían básicamente autómatas. Apenas mostraban una individualidad, solo los llamados señores Necrón presentaban una pequeña chispa de personalidad. Y eso siendo bastante generosos. Eran máquinas de matar sin emociones, sin propósito aparente y solo traían muerte. Según los registros, uno de los primeros avistamientos documentados se dio en el año 52 del milenio 40, durante un evento conocido como la Guerra del Núcleo, pero como suele pasar con estos registros, los datos son escasos, ambiguos o simplemente están clasificados para mí. Hay rumores de que incluso algunos primarcas, como el propio Ferrus Manus, llegaron a tener encuentros con estas entidades, que podrían haber sido necrones o sus reliquias, aunque esto entra más en terreno especulativo, porque se sabe que poseía necrodermis en sus manos, mas no de que haya podido tomar parte de su tecnología
para implementarla al Imperio o cosas similares. Lo cierto es que con los descubrimientos más recientes, nuestra visión pues obviamente ha cambiado. El Adeptus Mechanicus, tras investigar múltiples mundos tumba dormidos, ha concluido con dos cosas clave. 1. Las estructuras necronas tienen una antigüedad que supera con creces la propia vida en Terra. Y 2. El despertar general de los necrones estaba programado para los inicios del milenio 42. Y si miramos el calendario imperial, esa fecha ya casi ha llegado. Pero el tiempo no perdona, y muchos mundos tumba se activaron antes de tiempo, por fallos técnicos o ataques externos. Otros simplemente nunca despertaron. Quedaron mudos, muertos para siempre. Estos descubrimientos marcaron, por así decirlo, una evolución en la percepción imperial. Ya no veíamos a los necrones como simples robots asesinos, y empezamos a llamarlos Newcrons, en referencia a los nuevos descubrimientos hechos por el Mechanicus, reconociendo que no eran simplemente máquinas sin mente, sino una civilización compleja, milenaria y trágica. Y con ello surgieron nombres con historias, con matices, con motivaciones. Tracin el infinito, Orican el divino, Imhotep el señor de la tormenta, Anrakir el viajero. De todos ellos hablaremos más adelante, ¿ok? Por los momentos me informan que varios de los datos encriptados del mundo tumba ya han sido descifrados. ¡Ah, qué suerte! Yo ya me estaba impacientando un poco. Lo sospechaba, pero no tenía mucha certeza. Parece que los Eldars y los Necrones estaban más relacionados de lo que creía. No por origen, claro, sino por historia. Necrontyr. Curioso nombre. Y más curioso es que se crean que auténticamente sean la raza Xenos más antigua de la galaxia, o al menos la raza inteligente más antigua. Desglosemos esto con detalle, ¿ok? Los Necrontyr fueron originalmente una especie orgánica. Sí, completamente orgánica, biológica, aunque con una maldición en su sangre. Su mundo natal estaba bañado por una radiación solar tan intensa que su vida era breve, miserable y dolorosa. Enfermedades, deformaciones, muerte temprana, era su pan de cada día. Toda una especie marcada por el sufrimiento desde el nacimiento. Desde su perspectiva, eran mártires, condenados por su estrella. Aunque no voy a fingir que comprendo este tipo de desesperación, tan solo puedo imaginarla. Su cultura, inevitablemente, giró en torno a la muerte, no por simple adoración, sino por necesidad. La muerte estaba presente en cada aspecto de su sociedad. No era solo una certeza, era una obsesión, una condena genética. Y aunque lograron avances científicos importantes, jamás encontraron la forma de romper su maldición biológica. Era como si su ADN mismo estuviera cimentado en la muerte. Aun cuando comenzaron a expandirse por la galaxia, conquistando mundos más benignos, su destino permanecía básicamente inalterable. Vivían poco y morían mucho. Fue durante esta etapa de expansión y resiliencia que los Necrones encontraron a sus enemigos más emblemáticos, los Ancestrales o The Old Ones. Estos tipos son la fuente de casi todo lo que hoy define a la galaxia. Civilizaciones, guerras, psíquicos, el caos, todo puede rastrearse, en parte, hasta ellos. Los Necrontyr, al conocer a esta raza absurdamente poderosa y aún más antigua que ellos, sintieron la emoción más podrida y corrosiva que una especie moribunda podía experimentar: envidia. Los ancestrales no eran inmortales, pero vivían durante eras y poseían una conciencia del espacio y el tiempo sin precedentes. A ojos de los Necrontyr eran prácticamente dioses. Cualquiera con sentido común se habría tragado su orgullo y salido del camino. Pero el orgullo Necrontyr no era común. Era volátil. Era arrogancia cruda, envuelta en desesperación. Durante su cruzada por la galaxia, el reinado de la Triarca comenzó a fragmentarse.
Las dinastías se volvieron más independientes y muchos empezaron a ignorar la autoridad del rey silente y sus portavoces. La unidad comenzaba a desmoronarse justo cuando más lo necesitaban. Y todo estalló cuando los ancestrales se negaron a compartir todos sus secretos. No les ofrecieron consuelo ni ciencia, simplemente los ignoraron. Eso fue suficiente. Sarek, el rey silente, vio una oportunidad, usar ese rechazo como excusa para unificar a su pueblo bajo una campaña de odio, una guerra. Los ancestrales eran la amenaza perfecta, y así dio inicio la llamada la guerra en el cielo. Pero esta no fue la guerra mítica que algunos relatan con romanticismo. No. Esta fue una masacre unilateral. Los ancestrales, con su dominio en la telaraña y de la naciente disformidad, repelieron a los Necrontyr con mucha facilidad. Un imperio orgulloso, reducido a cenizas y confinado a las orillas de la galaxia. Olvidados, derrotados, en peligro de desaparecer. Mientras lamían sus heridas, los Necrontyr alzaron su mirada hacia el cielo. Pidieron una señal, un milagro, y fue entonces cuando Dios se apareció. Los Necrones, como los conocemos hoy, son máquinas inmisericordes, sin pasión, sin compasión. Seres como Vargar Oberon, el guardaespaldas del Nemersor Sandrek, han confesado sentir un vacío profundo, no en sus cuerpos metálicos, sino en su ser, lo que nosotros llamaremos alma. Ese fue el precio. Los C'tan, como expliqué en mi informe sobre los dioses que gobiernan la galaxia, no son deidades del Warp, son dioses físicos, no tienen carne, pero sí materia. Eran seres primordiales, fragmentos conscientes del cosmos, que devoraban estrellas como alimento, tan antiguos que los ancestrales mismos palidecían ante su existencia. Cuando los Necrontyrs los encontraron, los C'tan no tenían una forma definida. Eran tormentas de energía, básicamente polvo errante. Sin embargo, los Necrones lograron lo impensable. Forjaron cuerpos para ellos, capaces de contener su esencia, de canalizar su vasto poder. Cuerpos hechos de necrodermis, metal viviente capaz de sostener lo imposible. ¿Cómo fue que ambas especies, en primer lugar, lograron comunicarse? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que el primero en manifestarse fue Asa-Goroth, el segador nocturno. Su mera presencia desató terror y adoración. Los Necrontyr se arrodillaron ante él, y eso les encantó a los C'tan. Adoración, veneración. De pronto, estos dioses estelares se volvieron adictos al culto. Querían más. Fue entonces cuando Mefet Ran, el que hoy llamaremos como el Gran Embaucador, se presentó ante el Rey Silente y le ofreció exactamente lo que anhelaba: unidad e inmortalidad. Todo sin costo aparente. Palabras demasiado dulces para oídos tan desesperados. No todos creyeron en esa promesa. Orican, que aún no ostentaba el título de El Divino, se opuso con fuerza. Advirtió que aquello podía ser no un regalo, sino una condena. Pero Sarek, consumido por la angustia de ver morir a su especie, aceptó, y con ello selló su destino. La biotransferencia sigue siendo un proceso que el Mechanicus aún no logra comprender del todo. Sabemos que implica enormes biohornos, sabemos que el cuerpo entra, es incinerado y que su esencia, su conciencia, su alma es transferida de nuevo a un cuerpo de metal viviente. Día y noche, las ciclopias máquinas trabajaron, la carne fue consumida, las formas de metal reemplazaron a los cuerpos, y los C'tan se alimentaban. Revoloteaban alrededor de los hornos como depredadores en un festín cósmico, devorando la esencia vital de los Necrontyr.
no solo se convirtieron en dioses, sino en dioses saciados. Sarek presenció el proceso con horror. Él mismo recibió un cuerpo nuevo, y ya no sentía dolor ni hambre. Su mente era más rápida que nunca, pero también más vacía. Sintió lo que sus súbditos sentirían pronto, una ausencia fría, la certeza gélida de que a cambio de la eternidad habían entregado su alma. Y así, los Necrontyr murieron en el fuego para renacer como los Necrones. La promesa de los dioses estelares se cumplió, sí, pero solo en letra. Hasta el más humilde Necrontyr obtuvo la eternidad. La edad, la enfermedad, la radiación, todo eso ya no podía tocarlos. Pero la unidad de la raza vino acompañada de cadenas, protocolos de mando, grabada en lo más profundo de sus mentes. Aseguraban obediencia absoluta al Rey Silente y a la Triarca. En un principio, Sarek encontró alivio en ese control. Finalmente, no más guerras internas, no más disidencia, solo orden, silencio, obediencia. Pero con el tiempo, ese alivio se volvió una carga. Sus súbditos ya no pensaban, no elegían, eran peor que esclavos sin alma. Un imperio perfecto, pero muerto por todos lados. Qué importante es el alma, y qué fácil es olvidarlo. Los Necrontyr, desesperados por una salvación física, despreciaron la espiritual, y se entregaron de rodillas al primero que les ofreció una solución. Una tragedia, muy fría y bastante silenciosa. Y esto apenas era el comienzo, porque esta fue solo la antesala de la verdadera guerra en el cielo. La investigación ha seguido su curso con normalidad. Este mundo tumba parece estar completamente muerto. Y eso en parte es un alivio, pero también una lástima. Llegué con miedo, con cautela, esperando quizás lo peor. Y ahora que estoy aquí, entre estos monumentos silenciosos, casi deseo que algo, lo que sea, resople. Que quede un vestigio, un susurro, una chispa de vida entre tanto silencio. Pero a la vez me da miedo pensar en alguna de estas máquinas cobrando vida. Todo lo referente a la guerra del cielo es, en sí mismo, un despropósito sin sentido. No hay relatos coherentes, ni una cronología clara, ni héroes definidos. Es una tormenta de relatos fragmentados y ruinas sin nombre alguno. Comprenderla ha sido toda una odisea. Intentar entender algo de aquella era es como tratar de atrapar el humo con las manos. Una de las frases más repetidas por quienes intentaron describirla es simplemente aterradora. La galaxia ardió, y no en el sentido romántico que se usa para hablar de la herejía de Horus. No, esto va más allá. Sistemas solares enteros fueron borrados, cúmulos de estrellas desaparecieron, civilizaciones que nunca llegaron a conocerse fueron aniquiladas antes de dejar su primera huella. Fue una guerra tan vasta, tan absoluta, que nuestro lenguaje no tiene palabras para describirla. Solo nos queda el eco de lo imposible. Se nos narra que los Necrones y sus deidades estelares tomaron por sorpresa a los ancestrales. Intentar medir el tiempo en esta etapa es inútil. Quizá la biotransferencia duró milenios. Quizás los ancestrales ya creían extinta a la raza que habían derrotado. Y sin embargo, regresaron. Desde el metal y el silencio, resurgieron. Los ancestrales se vieron forzados a hacer lo impensable. Llevar su conocimiento al límite. Usaron la disformidad a un joven como arma. Con su propio material genético crearon razas sensibles al Empirio, los Eldars, los Krorks y otros que el tiempo ha borrado. Por un tiempo el plan funcionó, las energías disformes eran veneno para los Etán, debilitándolos. Pero todo poder tiene un precio.
Para empezar, los Setán se empezaron a alimentar de las almas y los espíritus de las víctimas de la guerra en el cielo, los cuales se juntaban por millones, haciendo que cada Setán fuera evolucionando poco a poco. El poder que llegaron a alcanzar no era comparable al que eran antaño. Prácticamente se volvieron en conceptos literales de la galaxia. Matarlos sería como desestabilizar el universo mismo. Y, por supuesto, el dolor, el odio y la masacre alimentaron a la disformidad. Y ahí algo despertó. Antiguas entidades de puro horror emergieron del Warp, seres que ni los ancestrales pudieron controlar en primera instancia. Su mayor arma se volvió también su sentencia. Sus bastiones cayeron y su tiempo se extinguió. La civilización más antigua de la galaxia había sido derrotada en un holocausto cósmico. Pero no hubo gloria. Los Setán y sus legiones necronas se alzaron con la supremacía absoluta. Pero no hubo júbilo, ni hubo respeto. Sarek, y quizás otros más, sabían que aún quedaba un enemigo más grande: los propios dioses que los habían esclavizado. Dioses y devotos. Curioso vínculo. Sin los dioses, las criaturas pierden la esperanza, pero sin devotos, los dioses dejan de existir. Una danza mutua, una simbiosis trágica. A medida que los Setán se embriagaban en su victoria, Sarek calculaba el momento exacto para la traición. No al inicio, no en medio. Esperó hasta el final, cuando el último vestigio de los ancestrales cayó. Sarek dio la orden. La traición comenzó. La rebelión necrona fue rápida y precisa. Los Setán, cegados por su arrogancia, jamás imaginaron que sus siervos sin alma alzarían la mano contra ellos. Y entonces, la galaxia tembló de nuevo. Los necrones desataron armas imposibles, energías cósmicas que ninguna mente debería comprender. Fueron diseñadas específicamente para hacer daño a los dioses. Porque los Setán ya no eran solo entidades, como dije antes, eran conceptos vivientes de la realidad física. Destruirlos podría significar romper las leyes propias del universo. Por eso, no los destruyeron por completo, los fragmentaron, dividieron su esencia en miles de pedazos y encerraron a cada uno de los fragmentos en laberintos tesserácticos, prisiones dimensionales irrompibles. Genios atrapados en botellas cósmicas, condenados a existir sin libertad ni control. Solo hubo uno que, según las leyendas, no debieron dejar con vida ni en fragmentos: Yandugor, el Segador. Un Setán tan cruel, tan perturbador, que incluso después de su destrucción, sigue atormentando a los necrones. Susurros, delirios, ecos en el vacío. Se dice que muchas de las fracturas mentales actuales de los necrones tienen su origen en él. No hablamos de la locura como la de Sandrek, pues eso hablaremos más adelante. La victoria fue total, los dioses fueron encadenados, pero el precio fue inmenso. Millones de necrones fueron destruidos, los compañeros originales de Sarek en la Triarca cayeron, y él quedó solo, el último rey silente. Había recuperado el control, ya no quedaban ancestrales ni dioses estelares. Podrían haber reclamado la galaxia, pero no lo hicieron. Sarek contempló su triunfo y vio la verdad. Habían llegado demasiado tarde. Los Aeldari se habían expandido, se habían coronado como los nuevos amos del universo conocido, y los necrones ya no estaban en condiciones de competir. Y entonces decidieron dormir. No había propósito, no había gloria, solo silencio. Y por ello, los necrones tomaron su última gran decisión: dormir.
se recluyeron en sus mundos, que ahora nosotros lo conocemos como mundos tumbas, y la galaxia olvidó. Los imperios no son eternos, especialmente para aquellos que aún viven en la carne. El imperio Aeldari, glorioso como fue, tampoco lo sería. Así que los Necrones esperaron. Durante 60 millones de años aguardaron su despertar bajo la roca, el metal y el silencio. Pero no todos llegaron intactos. El tiempo, la erosión y el caos de la galaxia cobraron su precio. Muchos mundos tumbas mal funcionaron. Algunos nunca llegarán a despertar. Otros fueron barridos por supernovas, tragados por el olvido. Y sin embargo, algunos despertaron antes de lo previsto, a destiempo, sin dirección y sin nada que reclamar como gloria. No hay forma de saber quién fue el primero. Los mundos tumba están diseñados con una secuencia estricta de reanimación, pero ese proceso puede tomar siglos enteros. Algunos despiertan en días, otros en milenios. Por norma general, cuando un mundo comienza a activarse, las defensas canópticas son las primeras en reaccionar. Los llamados espectros y enjambre de escarabajos se despliegan como una barrera viva que impide la entrada a cualquier intruso. Y si la amenaza lo amerita, el propio mundo decide qué tropas o qué sistemas de armas va a reanimar primero, según claro el tipo de guerra que se esté llevando. Hay nobles que se despiertan de sus sarcófagos solo para descubrir que su mundo ya libró una guerra entera sin ellos al mando, que sus ejércitos ya repelieron a los invasores y que sus dominios básicamente se expandieron sin que ellos dieran una sola orden. La dinastía Sautec, por ejemplo, cuando concluyó su despertar, descubrió que las colonias de una raza Xenos llamada Ulumecia ya habían sido borrados del mapa, y la reconquista ya estaba en marcha. Pero no todos los Necrones despiertan para sentarse en su trono. Algunos caminan, ¿saben? Hay un cierto Overlord Necron que, ante el caos del despertar y la fragilidad del nuevo orden, decidió actuar. Se convirtió en algo más que un señor de la guerra, se convirtió en un peregrino, un heraldo. Su nombre es Ankir el Viajero, un Necron muy distinto al resto. Sus pasos lo han llevado a todos los rincones de la galaxia. Se involucra en batallas no por conquista, sino para recolectar recursos, tecnología o información que ayude a reunir a su pueblo. Algunos afirman que fue uno de los primeros señores Necrones en despertar, aunque si hablamos de primeros, en un sentido más literal, entonces hay otro que le gana y por mucho. Las excavaciones en este mundo tumba han revelado algo bastante inquietante. El gran señor Necron de esta zona que estamos investigando está infectado, no por un virus biológico, claro, sino por algo mucho más peculiar. Un virus de origen Necron, una especie de réplica digital incrustada en los núcleos de mando. Una trampa que se activa cuando su cuerpo principal es destruido. Y este virus tiene nombre: Trazyn el Infinito, uno de los Necrones más excéntricos de todos los tiempos. Un coleccionista compulsivo de artefactos, ejércitos y eventos históricos. Trazyn tuvo el privilegio de presenciar en tiempo real la Gran Cruzada y la herejía de Horus. Mientras el imperio ardía, él coleccionaba legiones enteras, reliquias sagradas, fragmentos de historia encapsulados para un museo personal. Este mismo, Trazyn, es el responsable de que varios señores Necrones actuales tengan fragmentos de su código insertado, replicándose tras cada destrucción de su cuerpo original. Su personalidad es imprescindible. Puede ser un aliado de la humanidad o un enemigo, dependiendo del día, del trato o de lo que se quiera robar.
Hay una cosa que quiero dejar en claro, mis queridos oyentes. Tras el despertar de los Necrones, la división que tanto temía el Rey Silente volvió a abrirse paso. Cada mundo tumba, cada dinastía, cada noble de acero y vacío posee su propia agenda. Y así, el nuevo Imperio Necrón quedó una vez más fragmentado, salvo por uno: Imhotep, el Señor de la Tormenta, o como algunos lo conocemos, The Stormlord, uno de los Necrones más reconocidos y temidos de las últimas décadas. Y no es para menos. Si yo te pidiera que me describieras a un Necrón, probablemente me hablarías de una máquina inexpresiva, con forma de esqueleto metálico y brillos verdes que emanan de sus ojos y armas. Pero no todos los Necrones comparten ese color. Imhotep es el conocido Faerón de la dinastía Zautec, o sea, su supremo líder, cuyo color característico es ese verde esmeralda o verde brilloso. Y esta dinastía ha empezado a extender su dominio sobre la galaxia. Son o fueron los más numerosos, los más ambiciosos y los mejor organizados. En el presente milenio 41, algo ha cambiado. Sarek, el Rey Silente, ha regresado y trae consigo una nueva misión: revertir la biotransferencia y restaurar las almas de su pueblo. Una misión sagrada o una locura bastante desesperada. Como sea, esta visión no agrada a Imhotep y le ha salido muy caro. Si desean más detalles sobre la guerra civil necrona que estalló por este conflicto, pueden consultar a mi antigua investigación sobre los eventos del Nexo Paria. Está un poco antigua, sí, pero está llena de detalles sobre lo que se está gestando. Hoy, sin embargo, no quiero enfocarme en la guerra. Quiero hablar de otra cosa, algo más profundo, algo que he notado mientras estudiaba a los Necrones. Uno de los precios más altos que han pagado no es solo haber perdido su carne, ni siquiera haber perdido su alma. Es haber perdido el propósito. Ser los más poderosos, los más longevos, los eternos, pero también los más vacíos. Y en ese vacío aparecen ecos. Un viajero que cruza la galaxia reuniendo a su raza. Un coleccionista obsesionado con la historia. Un general Necrón obsesionado con la supremacía. Y poco a poco, esos ecos se van convirtiendo en suspiros de humanidad. Hace unos instantes les hablaba de Nemesor Sandrek y su inseparable Vanguard, Oberon. Y quiero que presten atención porque aquí hay algo importante. Sandrek podría no tener la clave, pero sí la esperanza, una chispa, un error glorioso, por decirlo de una manera. En teoría, los Necrones no pueden sentir, no sueñan, no aman, solo obedecen. Y sin embargo, Sandrek sueña despierto. Habla como si aún luchara en las antiguas guerras Necrontyr. Trata a sus enemigos como nobles rivales. Ofrece banquetes a los prisioneros. Honra los códigos de batalla Necron olvidados hace eones. Su mente está prácticamente rota, pero más viva que nunca. Uno pensaría que está loco, y quizás lo esté, o quizás prefirió romperse a sí mismo antes que aceptar su cruel destino. Tal vez su locura es su forma de resistir. Y siempre a su lado está Oberon, su protector, su sombra, su espada. De él se ha dicho algo que, entre los Necrones, es casi una blasfemia. Él ama a su señor, no por lealtad, no por protocolo, por amor, puro, silencioso e inquebrantable. Estos dos no escaparon del destino, son máquinas como todos los demás, pero en algún rincón profundo de su ser, algo aún resiste, un eco, una emoción, un susurro de lo que alguna vez fueron, una emoción que no debería de existir, pero por alguna razón existe. A pesar del alma perdida, a pesar de los cuerpos fríos, a pesar de todo, puede que aún tengan ese respiro de tener un alma.
Pensamos que podíamos derrotar el orden natural mediante la tecnología, pero el inicio de la eternidad no puede negarse para siempre. El universo nos humillará por nuestra presunción, pero sus métodos de ataque son limitados. Hace mucho tiempo que nuestros cuerpos se apartaron del alcance de la mortandad y malvendieron nuestras almas a cambio de baratijas tecnológicas y el boato del poder. Nuestras mentes son todo lo que nos queda que perder. Así que es seguro donde el próximo golpe caerá sobre nosotros. Aunque nuestras aflicciones individuales pueden adquirir formas diferentes, más pronto o más tarde, todos caeremos presos de la locura. Yandugor o Clandugor, el segador, aquel setán tan aterrador, tan despiadado que no fue fragmentado como los demás, fue aniquilado de la existencia misma. Su presencia era masacre pura, un terror que incluso las máquinas sin alma recordaron. Hay algo que omití a propósito. Hasta ahora, Yandugor en su último aliento maldijo a los necrones. Tal vez conozcas la rabia negra de los ángeles sangrientos, una enfermedad que no daña el cuerpo, sino el alma. Cuando un hijo del ángel cae víctima de ella, revive los recuerdos de sanguíneos. Se ve a sí mismo enfrentando a Horus en su batalla final, y todos los enemigos se convierten automáticamente en Horus y deben de morir. ¿Por qué menciono esto? Porque los necrones sufren de algo muy similar. Tras la guerra en el cielo, al final de su falso triunfo, una enfermedad silenciosa comenzó a manifestarse. No fue evidente al inicio. El letargo ocultó sus síntomas, pero con el tiempo la verdad salió a la luz. Una maldición que despierta el deseo de carne. Una obsesión insaciable por la piel. Una locura que no borra la conciencia. Los necrones afectados por esta plaga son tropas de choque, vistas ocasionalmente combatiendo junto a ejércitos dinásticos. Pero no se les ve con orgullo, pues se les teme. Y se les desprecia con un nombre: los hijos de Yandugor. Un recordatorio de que la inmortalidad es una carga, no un regalo. Una condena disfrazada de poder. Los afectados por la maldición de Yandugor son plenamente conscientes de sus acciones. Una raza sin alma, una eternidad sin propósito y una locura que recuerda. Los necrones vencieron a los dioses, vencieron a la muerte, pero no vencieron al precio de vivir para siempre.